siempre veo tu sonrisa y yo pienso con amor, la sonrisa de mamá es como la de Perón. El Señor me pidió encarecidamente que fuera cortito. Entonces yo pensé decir, se trata de San Par Pum. Más cortito imposible. Pero tiene, qué sé yo, a mí me da mucha bronca no decir, fundamentalmente de la misma manera que yo presento a Rudy así, esta cosa de la historieta, del chiste de página 12, ahí podemos decir, el libretista de los monólogos de Tato Bores. Pero Tato Bores se murió hace mucho y él siguió trabajando y bueno, lo hemos escuchado muchas veces por radio. No sé cómo se llamaba, a mí lo que yo te decía recién, que contaba anécdotas sobre historia de una manera muy especial, por supuesto humorística. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Un editorial? ¿Una columna? Y especial, sí. Columna. Bueno, escribió libros, porque a él no le gustan los libros con las páginas en blanco, así que escribió, y hizo montones de cosas más. Y acá lo tenemos con el humor de Perón, las carcajadas de Perón, ¿sí? Santiago Garrido. Gracias, es un gusto para mí estar entre compañeros y vamos a conversar un poco sobre el humor. Y si hablamos del humor de Perón, tenemos que hablar del humor político, que es lo que engloba todo el tema Básicamente, el humor político es una herramienta más de la comunicación, es una forma de comunicarse, es una forma de decir cosas, es una forma de expresar lo que uno está sintiendo, igual que otras formas, sean literarias o gráficas, o la poesía, o el ensayo, o la gráfica. Yo cuando pensaba en cómo podíamos ordenar esto, básicamente lo que quiero es que tengamos una charla entre nosotros, pero quiero aprovechar también para mostrarles algunos ejemplos de humor político en gráfica, antes de hablar del humor de Perón en sí. Porque nosotros tenemos una tradición de humor político muy importante en el país. Y yo le sumé a eso, o sea, reconozco que lo que van a ver no es una selección de un trabajo académico, vamos a decir así, sobre humor gráfico, político, sino que es un poco lo que yo tenía en la máquina en mi casa. Lo que pude juntar, y van a encontrar un humor muy especial que a mí me gusta mucho y que algunos humoristas acá tomaron esa idea, que es el humor de los españoles. Los españoles fueron un humor español, si bien no se dio en plena dictadura, sí se dio en una época donde la figura de Franco, si bien estaba muerto, seguía presente en el franquismo, por decirlo de alguna manera, que duró y todavía dura en España hoy. Entonces vamos a ver algunos autores, algunos dibujantes españoles que son ácidos, críticos y que tienen un humor muy especial. Si están de acuerdo, empezamos a ver un poco. ¿Me voy a correr? Y vamos a empezar. ¿Se escucha? Sí. Este es
la representación de Perón en el 46, que aparece como una cosa sorpresiva en ese momento, porque no era un candidato a presidente, digamos así, puesto como diríamos hoy. Me parece que es una buena definición. Pasemos a otro. Sí. Ahí. Este es un dibujante argentino, Langer, que escribió en Clarín hasta hace poco, que lo echaron, y muestra una característica de lo que puede ser el humor político, que es que no tiene respuesta. O sea, ¿cómo se puede responder a esto? O sea, no hay no es parte de una discusión, y esto es algo que tiene el humor, sobre todo que tiene esa capacidad de ser liberador, de poder decir cosas que de otra manera no se pueden decir. A mí me parece que es un muy buen ejemplo este. Vamos a ver. Este es uno de los grandes, Quino. Quino muestra parte de la realidad nacional, parte de la sociedad, y lo muestra al estilo de Quino. Quino tiene un estilo que después vamos a ver en otro ejemplo, en este no es el mejor. El dibujo de Quino es muy preciso, es un dibujo muy preciso, las cosas funcionan. Vemos otro. Este es Perich en español, el Perich, como me dijo una amiga hace. Y esto es para nosotros ahora. Casi es para nosotros ahora. O sea, el ancho de banda que tiene el peronismo, muchas veces bien podría servir para nosotros. Parece que es también un buen ejemplo de eso. A ver, otro. Este creo que es uno de los mejores ejemplos de humor político que yo he visto en mi vida. Es un español, ¿cómo era que se llamaba? Fortes. Y me parece que es una genialidad, directamente me parece una genialidad, y me parece que el humor realmente puede hacer pensar. Por eso digo que es una herramienta, es un instrumento que nos provoca y que nos hace pensar. Sigamos. Esto es Langer y su visión de la iglesia. Es muy especial este muchacho. A mí me parece que es uno de los buenos humoristas que tenemos acá, es arquitecto. Y muy interesante. Sigamos. Este Quino, con su dibujo y con su muestra, o sea, no se puede fumar, sí se puede matar, sí. Tranquilamente, el mensaje está claro. Insisto en el detalle del dibujo, observen la prolijidad del dibujo, o sea, el cartel tiene una violita arriba, abajo tiene su pie, o sea,
todo funciona, todo anda, todo puede ser una foto prácticamente. Digamos. O sea, aquí no tiene una visión a veces pesimista de la realidad, pero tiene la capacidad de mostrar lo que digamos. Este es muy bueno, muy sencillo, muy simple, de gira, español. ¿Tiene gira? Es de gira. Está muy bueno, está muy claro. Cada uno después lo sigue. Creo que el humor gráfico tiene una ventaja sobre el humor escrito y otro tipo de humor, que es la capacidad de síntesis que tiene, la capacidad de síntesis. En esa respuesta que hay toda una síntesis expresiva, la verdad que este no se puede ver muy bien, son vidas paralelas, se leen, cada uno va teniendo una vida distinta, desde que nacen hasta que llegan a grandes y otro dice que país. Este vendría a ser Flat Guy y esto los grasas. Grasa militante. Grasa militante. No necesariamente hemos tenido que tener este desarrollo, pero esto más o menos viene así. Esto es de química. Sigamos. Esto es Susanita es la votante típica pro. Susanita es la votante pro. Susanita la tiene. Es Gabrielita. Es Gabrielita. Es Gabrielita. No, Susanita sí, es. ¿Saben que hubo una protesta hace años formal del gobierno de España? ¿Por qué Manolito aparecía como aparecía? Con la imagen de Manolito y qué sé yo. O sea, la repercusión que tuvo estos personajes son internacionales, digo esto. Y eso de esconderlos es cierto. A mí me pasó de trabajar un tiempo en Chile y yo me asombraba de que no veía pobre y que porque los tenían escondidos realmente, de tal manera estaba organizada la sociedad que si uno se manejaba del trabajo a la casa y en cierto ambiente y qué sé yo, no se cruzaba con un pobre nunca, estaba en otro lado. Esa fue la experiencia que tuve en Santiago. Esto lo muestra serenamente. Acá nos muestra lo que tiene de bueno, acá nos muestra. Sí, está, ningún problema. Seguimos. ¿Por qué son todos ¿Por qué son todos cronistas? Estoy viejo de la época del anuncio, la cara del anuncio. Estas posibilidades tiene el humor, que por ahí no tiene otra forma de expresión. Y el humor sí lo tiene. Está. Esto lo traje también como un ejemplo de Viñón en determinado momento, cuando pierde se pierde la guerra de Malvinas y aparece él como presidente y qué sé yo, da un discurso que pasa
a ser ignorado, por decirlo de alguna manera. La sociedad no le dio ninguna relevancia, no sirvió para nada, no dijo nada. Y los distintos diarios, Clarín, Nación, el distintos diarios de la época, tuvieron que hacer, habló el presidente, habló en cadena, tuvieron que hacer un resumen de lo que había dicho, que era nada, y que nadie lo había escuchado. Pero tuvieron que hacer un resumen, o sea, tuvieron que transcribir parte del discurso y qué sé yo, en una lectura de una página, media página. En cambio, la ilustración que se hizo en Clarín muestra eso, muestra un estadio vacío con las tribunas hacia afuera. O sea, más soledad que esto no existe. O sea, representó de que realmente estaba solo. A mí me pareció una maravilla este dibujo, como puede decir con un trazo lo que el mismo diario tenía que usar media página llena de letras y de palabras y de cosas, y él lo expresaba, con un dibujo. Era la soledad. La tribuna da la vuelta, puesta hacia afuera, me parece un hallazgo de aquello. Y esa es la posibilidad también del humor gráfico, sí. Este es Gila. Los hace a los burgueses ricos con galera y a los laburantes con boina. Lo identifica con... Está bueno, sigamos. Otro vez. Esto es alucinante. Es alucinante, pero lo que es alucinante también es lo que responde el otro. Bueno, que acepta él, porque necesita que le den la limosna. Sigamos. A la mierda. Nos vamos todos a la mierda. Con distintas cosas y qué sé yo. Pero el Periche, que es español también. Pero está muy bueno. No se puede. Es una avanza. No se puede. Para todo. Es genial y es muy español porque es muy zarpada en el uso del idioma, es una tradición, pero nos vamos toda la mierda. Ahora, no hay lucha por evitarlo, no hay reacción. Resignación. Hay resignación, hay como vayámonos, contentos, muy contentos. Ahora ya estamos todos contentos. Podría ser el segundo semestre también. Sí. Sigamos. Mañana. Este es. La verdad es cruel. El ángel es cruel, puede llegar a ser muy cruel. Ya ni los ven, ya no los ven. Me dije, sigamos.
Esto por las inundaciones me gustó. También puede expresar, o sea, Cris es uno de nuestros mejores humoristas, el cordobés, y quería tener algo de él acá. Y bueno, estamos domándolo, están pescando, esto es cierto, esto es cierto. Sigamos. Aparte está en pequeños detalles que no hacen a la cuestión, pero están ahí. Se pueden ver, digamos. Este es de Quino también, es un poco... Si lo podemos pasar, sí, ahí está. Hay un ladrón que la asalta a la mujer, viene la policía, y son amigos, el ladrón y el cana son amigos. A ver la cara de la mujer, se va y hace la denuncia. Entonces van presos el ladrón y el policía, entra el juez y son amigos. Y la mujer está perdida, totalmente. También me parece una crítica muy... Pero es increíble, la actualidad son cosas viejas. Estas son cosas, yo no recuerdo los años, no me acuerdo, pero tener 30 años, 20, 30 años. Es tan actual que Y seguimos repitiendo este no. tipo de cosas. Es cíclico, sí. Seguimos repitiendo. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Sí, y por la blusa de arriba, atrás, el detalle de la bandera, la cruz, la balanza, todo. Sí, esto está... La meritocracia. La meritocracia. Con los billetes subís los billetes. Está muy bueno, muy expresivo los billetes. Sí, ahora. Chumi es otro español, tiene cosas excelentes. Sí, ahora. Como que la problemática es la misma, como que la situación es la misma, y hay uno de los principios básicos del humor acá, que es la exageración, no la mentira. O sea, acá no se miente, se exagera, lo cual es muy distinto. Está muy bueno. Sigamos. Gila tiene esos personajes que son mortales, como mortales. Pero aparte siempre tiene alguien como que es un sumiso que le responde. Sí. Sí. Bueno, que es necesario el sumiso. Claro. El sumiso es necesario a ver si no. Es terrible, es un humor negro, ácido. El dibujo es muy simple, en general es muy simple. Muy ácido, claro. ¿Sí o no? Perdón. Bueno.
Esto no estaba la censura, en fin, era lo que podría acá haber sido el proceso, digamos, desobedeciendo la ley de gravedad. La verdad que está muy ingenioso. Digamos. Este es uno de los momentos en que el humor más interactúa con la política durante el proceso, cuando Muñoz pide que no tiren papelitos porque vamos a quedar mal y qué sé yo, y trate de bajar una línea de cómo debe ser el comportamiento en una cancha de fútbol. Y le quiere decir a los hinchas de fútbol, más allá si uno está de acuerdo o no, pero le quiere decir a los dueños naturales, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen que hacer. Y Clemente, que es peronista, viene de guardia, saca una campaña que el diario apoya de alguna manera, de tirar papelitos. Y triunfa, pero abiertamente. Fue un triunfo de lo popular por sobre el bando oficial. A mí me parece que está muy bueno. Esta imagen es, seguramente se hicieron varias películas, es de alguna de las películas. A ver, pasamos. No hay salida. También es muy actual, también se puede leer hoy, esto es viejo, se puede leer hoy, esto es español obviamente, se puede leer hoy y nos sirve a nosotros. Nosotros o el caos, ellos son, también somos nosotros. Muy bueno. A mí me dice año 1975. Y muy serio, es un humor, yo diría, a veces uno no sabe bien por qué se ríe, porque es muy serio. Sí. Está muy bueno, está muy simpático. Este de Daniel Paz, no sé si... No, es de eso. Sigamos. Un poco fuerte. Es un poco fuerte. Aparte es muy loco, es el cucú hornero. Y se vio a Perón, carajo. No, carajo, que es igual que ella. Es igual que ella. Perón es un poco fuerte. A ver si este es un humor peronista. Perdón. No, está. Este también tiene mucha actualidad. Dice abril del 73. No son, pero lo seré. Rincón de Venezuela. ¿Sí? Sí. Pasemos, Pasemos. Esto es algo que tiene que ver con un estilo de humor también que hubo en la Argentina en épocas
de mucha persecución, de mucha censura, que era decir sin decir, mostrar sin mostrar, todo era insinuado. Y eso alcanzaba para producir el efecto de humor, de gracia que era necesario. Eso pasó con Tato también, como decía Pinhouse y ese tipo, y nada más que eso. Entonces el humor que hubo durante muchos años en Argentina fue un humor de código, fue un humor donde las cosas no se decían abiertamente, se insinuaban. A ver, sigamos. ¿Puedes agrandar un poco? Sí, cómo no. Este es para el segundo semestre. Este es el segundo semestre nuestro. Simplemente preguntando por qué, ya le tira abajo. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando dicen que van a hacer esto, el otro? ¿Cómo? Simplemente diciendo cómo, porque ya está, ya con eso se voltea todo. Sigamos. No es de humor político, pero... Me pareció una genialidad. Me pareció que era un buen ejemplo de cómo el humor puede decir cosas terribles. Muy fuerte porque aparte están presos. O sea, Y lo va a ver al otro. y lo va a ver al otro. Me parece excelente. Sí, se confunde. Sí, vamos. Esto en parte también sirve para nuestra realidad. Sirve para nuestra realidad. A ver, sigamos. Esto es en España, esto es Pericho. Es increíble cómo puede servir de alguna manera, cómo puede leerse acá y tener una lectura tan clara como la que tienen allá. ¿No? Digamos. Quino esas cosas. Está muy bien representado las dos figuras, los dos están muy excelente. A ver si este también. Qué lindo. Esto también, como con el humor se puede decir cosas muy importantes, muy importantes. Este es Quino. Este lo traje porque me gustó siempre. Este es uno. Este es uno de los temas de Quino, el tema de la vejez es un tema que es muy recurrente en la última época de Quino, en los últimos años que él estuvo dibujando el tema de la vejez, y esto lo dibuja, lo marca muy bien. La parte es muy correcto, porque dice, no haces ofenderte. Sí, Una sí, corrección
No, es todo muy correcto, Claro. todo, y son dos personas que hay afecto entre ellos, evidentemente, pero no se acuerdan qué era. Bárbaro. Este es maravilloso, el tipo se saca una foto al ombligo, ya lleva un pintor y ahí está, él es el ombligo, él es el dueño de la empresa, es el ombligo del mundo, ahí está. Y eso que decíamos del detalle, fíjese cómo está hecha, cómo está dibujada la cámara, con el lente, con esto, todo funciona, todo anda, lo mismo, el detalle de las cosas, el detalle de acá, de la mesa, el café, la lapicera, las cucharitas, todo funciona. En los dibujos de Quino funciona todo. Si hay una heladera, la heladera tiene un enchufe y está enchufada. Sí. Eso es algo muy Y el anterior del pintor en una guardilla. Sí, es una guardilla, está perfecto. Y no deja de ser una selfie, ¿no? Y no deja de ser una selfie de hoy. Claro, es una selfie de hoy. Del ombligo. Del ombligo. Va, se sacan selfie de cualquier cosa. Y él orgulloso de su ombligo presidiendo. Sigamos. Acá está uno de los autores de Página tiene, a través de los dibujos de Rudy y Daniel Paz, realmente una cosa diaria de humor político de excelente calidad, de excelente calidad. Y de hace años esto. Lo hizo digo, que podía ser. Ah, ¿no es de ahora? No, este fue hace poco. Sí, las escuchas. Sí. Las ilegales. Media hora. No es de ahora. No, de 2009 fue hace. Pero cuando era precio de gobierno, cuando era precio de Bueno, gobierno. pero sirve. Se mantiene, el humor se mantiene. No se nota. Bueno, sigamos. Sí. Juntándola con pala sociedad anónima. Me decía, no sé que hay un buen motivo para vender. No hay una excusa. Sigamos, Este está muy bueno. Las palabras arriba de todo. También es cruel, es bastante cruel. Estamos con el agua al cuello. Y a primera vista a veces no se ve el personaje. Uno tiende a fijar la atención en las palabras. Sigamos. A ver. Si lo aumentas ahí. No, el texto. ¿Cómo que no rema más? Me extraña, Fernández. ¿Estamos o no estamos todos en la misma barca? Ese esquina. Ese esquina, pasemos. La simpleza tiene, una simpleza tiene una llaneza así. Claro.
Él también sabe interpretar a su pueblo. Que se ponga. Sigamos, esto me llegó el otro día. Está... Muy bueno. Y esto tiene algo también del humor en el sentido de hacer una lectura textual, digamos, de no interpretar lo que el otro le está diciendo, sino leer textualmente lo que el otro le está diciendo. Esto es un funeral, todo el mundo. Sigamos, ¿no? Y esta quise traerla, si bien no tiene nada que ver con el humor político, qué sé yo, porque ya que iba a pasar algunos dibujos de algunos autores, este es Calé, es una persona que yo admiro especialmente, vivió pocos años, falleció muy joven, tiene un poco trabajo hechos, pero es el Buenos Aires del 40, del 50, representa perfectamente al porteño de esos tiempos, en las actitudes, en los gestos, en el barrio. Es probable que haya sido peronista. La ropa que lleva. Esto es un baile de barrio. Y simplemente es la última, y simplemente lo traje para mostrarlo, para no dejarlo afuera a Calé. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Muy bueno, Bueno, creo que lo que vimos es una buena muestra de humor político. El humor político es esto, tiene la ventaja de que algunos dibujantes tienen la habilidad y la calidad de simplificar, de hacer una síntesis muy apretada, y de dejar espacio para que uno interprete, para que uno analice, para que uno lo siga viendo, para que uno le siga sacando el jugo. Y después, aunque parezca mentira, para que pasen 20 años y uno lo siga usando y siga diciendo de que tiene actualidad. Entonces, a mí a veces me han dicho que los monólogos de Tato tienen actualidad, qué sé yo, y yo digo que no es que los monólogos tengan actualidad, lo que sucede es que las cosas no cambian en el país. Entonces, al no cambiar, no es que Tato mantenga la actualidad. Lo que mantiene la actualidad son las cosas que se repiten, que cíclicamente van haciendo lo mismo. Y el humor lo único que hace es, como herramienta, mostrarlo y hacernos pensar. Yo creo que el humor nos hace pensar. El tema de la charla era el humor de Perón. Pero no fue un tipo de hacer muchos chistes. Perón era un tipo de manejar la ironía, de manejar el guiño. Y el guiño lo manejaba físicamente, porque el guiño lo hacía. Hablar con él o verlo, yo lo he visto en películas, si bien, digamos, generacionalmente compartí muchas cosas, pero era alguien que cuando hablaba le hacían notas constantemente, hacía el ancho de basto, miraba la cámara, o sea, manejaba muy bien lo corporal, para hablar de Perón y del humor de él, hay un libro que es un clásico, que es el de Fermín Chávez,
La chispa de Perón, está todo aquí. Lo que no está aquí no está. Juntó todo. Fermín Chávez, un historiador, es un compañero, un intelectual, y tiene una bibliografía para hacer esto. Aparte, él investigó y hizo. Pero lo que vamos a ver acá, que vamos a ver algunos ejemplos de esto, en general son siempre cosas de picardía y cosas que tienen que ver, muchas tienen que ver con la tradición de nuestro campo, con los dichos camperos. Perón tenía montones de dichos camperos. Yo hace muchos años hice una nota de un encuentro ficticio de Perón y Mao, donde Perón usaba los dichos camperos y Mao usaba los dichos chinos que él usaba habitualmente. Entonces era muy gracioso porque los dos hablaban como dos payadores, diría yo. Y hablaban de política sin mencionarla, o sea, estaba presente pero en otra dimensión, en otro lado. De ahí vienen las frases de Perón. Perón tiene frases que son, yo me anoté unas cuantas, que son de él: de sencillar hasta que aclare, no cambiar de caballo en medio del río. Ese era el tipo de cosas. Entonces venía un dirigente gremial y él le contestaba a traerle toda una problemática, y si venían, digamos, más de la izquierda, la problemática era más cerrada todavía, y Perón le contestaba de sencillar hasta que aclare, y el otro a veces quedaba medio perdido porque no entendía bien qué es lo que había querido decir. Los ejemplos que da acá Fermín Chávez, hay algunos que son redondos. Dice, Perón decía que no había nacido para los negocios. Dice, Julio César le dejaba los negocios a Craso, pero era muy leído. Y era muy leído en historia antigua, y él leyó a los filósofos y usaba, ¿no es cierto? Lo usaba a Craso. Julio César estaba en otra cosa. Dice, yo más de una vez he recibido propuestas, y entonces dice, un día vinieron a proponerme algo, que me decían, ¿de qué se trata?, preguntó Perón. Dice, de una empresa pesquera. Ajá, ¿y yo qué debo hacer en el negocio? Usted pone los barcos, le dice, nada más. No, y la tripulación. Ajá, ¿y ustedes qué ponen? Nosotros ponemos el mar. Este era el tipo de negocio. Entonces Perón lo usa. Esto, hay otros que son parecidos a este, pero son del mismo sentido. Cuando alguien quiere hacer negocio, dice, vos ponés los barcos, yo pongo el mar. Entonces ahí es cuando Perón lo dice y hace el guiño y hace el gestito. Y uno de los más conocidos de él es cuando llegó a presidente, y en la residencia, en la Abuelo Libertador, donde ahora está la Biblioteca Nacional, ahí vivía con Evita, él murió de Evita, y la costumbre era que iba un peluquero a cortarle el pelo. Y la primera vez que fue, el peluquero nervioso, qué sé yo, le preguntó cómo lo quiere que se lo corte, y Perón le dijo, calladito. Este es uno de los más conocidos. Lindo, a mí personalmente me gustó. Perón en la década del 20, teniente, está en un regimiento en la provincia, y ve que un soldado se pone detrás de un caballo haciendo algo ahí. Entonces lo llaman, ese soldado dice, venga, le voy a dar un consejo, dice, para que no se me olvide. Nunca se ponga detrás de un caballo
delante de un cañón ni cerca de la policía. O sea, la tenía re clara. Hay un dirigente radical a quien Perón tiene mucha simpatía, lo admira, qué sé yo, pero un día este dirigente empezó a decir cosas que no correspondían. Entonces Perón dice: yo creía que este mozo era hábil. Ahora llegué a la conclusión que su criterio y su habilidad cabían en una caja de fósforo. Y además entraban los fósforos. Esto es muy de... Esto es muy de... Y es muy de la forma que... hablando de la corrupción de funcionarios administrativos, como decía él, Perón estaba muy enojado porque había habido un problema una vez con unos faros del Pasto que habían desaparecido, qué sé yo, y estaban haciendo un negociado y él lo ve. Entonces dice: la gente de administración siempre tiene algo en la garganta y para curarse, dice, hace gárgaras. Y claro, al hacerlo siempre se tragan algo. Claro, como es el que anda con miel siempre algo se le pega. El presidente tiene 13 decanes militares, que es de Marina, Aeronáutica y Ejército. Cambian el decán de Marina, se presenta el nuevo decán, que es un capitán de fragata, creo. Y el hombre, después que se presenta, qué sé yo, muy formalmente, dice o le dice a Perón, al presidente, que él tenía que decirle, se le veía la obligación de decirle, que él personalmente no era peronista. Entonces Perón lo mira y dice: vistiendo el uniforme que viste no es necesario. Y realmente fue así porque los levantamientos básicos que se hicieron, las revoluciones armadas, la parte de los fierros, digamos, fueron la Marina, tanto el bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, que fue de la Naval de Punta de Indio, como después Rojas con la flota. Perón la tenía clara. Este es muy lindo. Matera lo visita en España en un momento que había unas elecciones, Matera y Silvestre Beni, qué sé yo, pero que finalmente no se hicieron, no se presentaron, se tuvieron que borrar. Entonces Perón lo sienta, Matera, qué sé yo, y dice: le voy a contar un cuentito. Eso es bien del viejo eso. Le voy a contar un cuentito, dice. Dice: en España había un gallego, porque él también creía que en España era todo gallego. En España había un gallego inventor que se colocaba 2 alas artificiales y se tiraba desde una montaña. Y bajaba perfectamente. Y era la admiración de la gente. La gente empezó a descubrir que este gallego hacía algo que era admirable. Siguió practicando y llegó un momento en que una multitud ya lo esperaba abajo, ya el tipo era famoso, y había multitudes que lo esperaban. Y tan seguro estaba de sí mismo, que un día dejó las alas artificiales y se tiró sin alas y se hizo posta. Entonces Perón le dice: no se olvide, Matera, las alas, eso soy yo. Ahí estaba claro, porque todo el mundo hablaba en nombre de Perón, todo el mundo trataba de usar la sala de Perón, pero Perón era la sala de todos. Y que perdía, el que creía que podía tirarse solo, se estrellaba. Esto tiene varias lecturas políticas importantes, pero él la decía en esta forma muy campechana, muy llana. Y después una frase de él, la última,
Con respecto a la anuncia, a mí me resultó muy divertida, por eso la traje. Dice, tengo más posibilidades, porque había una posibilidad de que la anuncia se presentara como candidato a presidente. Dice, tengo más posibilidades yo de ser elegido reina de Inglaterra que el anuncio de llegar a presidente constitucional de Argentina. Este es el humor de Perón. Este libro, esto está sacado de este libro, supongo que hay cosas en internet también, estas son las más conocidas. En general la mayoría de las que figuran acá no son demasiado graciosas, pero sí tienen una lectura política, se los recomiendo. La Chispa de Perón se consigue, es del año 90, pero se consigue en, ¿cómo se llama? En Mercado Libre. Mercado Libre se puede conseguir. Lo que queremos decir es que a través del humor se pueden decir cosas tan serias como se pueden decir con otros formatos. El humor tiene la ventaja de que a la vez que se puede decir algo serio, se puede hacer reír, y la risa es curativa. Eso es absolutamente definitivo. La risa ayuda a curar, nos ayuda a todos y nos ayuda a llevar adelante, sobre todo en los momentos difíciles. En los momentos difíciles el humor puede ser de un bastón, una ayuda concreta para poder sobrellevar ciertas situaciones. Es otra manera de ver la vida, otra manera de ver el vaso. Hay un cuento judío bastante viejo que Ray Rudy lo puede saber mejor que yo, pero no sé si es ficticio porque transcurre en el gueto de Varsovia, y se encuentra un judío con Einstein, o sea que no es cierto, pero para el cuento sirve. Se encuentra con Einstein, se saludan y charlan, y aparece un soldado nazi y los hace callar y los maltrata, y finalmente les hace comer bosta de caballo a los dos, a este y a este sastre judío, digamos. Entonces vuelve a la casa, llega, saluda a la mujer y le dice: ¿a que no sabés con quién estuve almorzando? O sea, si hay utilidad en algunas cosas, esta es la utilidad del humor, poder sobrellevar esas situaciones terribles a veces, ¿no es cierto? Y para eso sirve. Así que ahora les invito a que conversemos, que opinen, que charlemos un rato. Y, perdón, lo último, y en el peronismo hay mucho de esto. Hay mucho de este humor, y lo vimos en el humor gráfico sobre todo, ¿no? Hay mucho, somos más divertidos. Además me parece que tiene que ver con nuestra supervivencia, ¿no? O sea, con todo lo que tuvimos que luchar, tuvimos que mezclar el humor para llevar adelante. Y sí, siempre, yo creo que eso ayuda. Claro. Así que no sé si... Ahí se dio justo lo que mostrabas el libro de Fermín Chávez,
hace 2 días se cumplieron 10 años de la muerte de Fermín. Ah, sí. 29. ¿Cuántos? 10 años. 10 años. No, y aprovecho para, no sé, para tirar así, para charlar. Pero no solo era muy sintético, solo con esta cosa campechana que él tenía, con esta forma de ser sino que con eso además era, para los militantes era muy simple entender, digamos, era una forma de conducción. Uno entendía muy fácil él, esencial el ataque clave, no cambiar de caballo en mitad del río. Eso, digamos, para nosotros ha sido siempre más fácil incluso que leerse un tremendo apunte que podría aclarar otra situación. Perón esto lo utilizaba mucho, para nosotros era fundamental. Sí, él habla, bueno, él siempre siempre él mismo dijo de sí mismo que su especialidad era la conducción. Claro. No era político. No, la conducción. En economía se dice que cuando alguien te explica algo y vos no lo entendés porque te está cobrando. O sea, eso es axiomático. Eso le decía Silverstein, que también era un economista, humorista, digamos, de primer orden, fallecido ya hace un montón de años, que escribió algunos libros que habría que reeditarlos en algún momento, pero él decía eso: cuando alguien te explica algo, una medida económica del gobierno, porque hizo una toma de deuda, de esto y lo otro, y vos no lo entendés, es porque te está entendiendo. Silvestre hay un libro muy lindo que sacó el Centro Editor de América Latina, el movimiento popular, sobre los ministros de Economía, ¿no? Sobre los... Ministros de Economía. Igual es, no. Por ahí hay una parte que es maravillosa, porque uno empieza explicándole al ministro de Economía que lo primero que tienen que hacer es endeudarse, echarle la culpa al gobierno anterior. Sí. Es de manual. Es manual, que justamente el librito es como un manual para los ministros de Economía. Es de manual, es de manual. Eso sí, pero el criterio popular salió a principios de los 70, por ahí en el Centro Editor de América Latina. Escribió Banqueros, Piratas y Corsarios, algo así. No, es un librito, es como si fuera una revista de libro. Creo que algo también que se puede destacar de los dichos de Perón es una gran habilidad que siempre tuvo, y no sé si esto es humor o no es humor, pero esa gran habilidad de decir de determinada manera, con cierta ambigüedad, las cosas, que cada sector dentro del peronismo hacía su propia lectura de lo que decía Perón. Es decir, Sí. esto era muy común para quienes hemos militado años A. El viejo nos quiere decir, y del otro lado estaban diciendo lo mismo pero al revés, ¿no? Sí. Bueno, él manejaba, a veces no nos gustaba esa ambigüedad. O no servía. No nos gustaba, hubiéramos preferido que una cosa más concreta y más a favor nuestro. Pero sí, él manejó, bueno, y eso era porque de alguna manera él entendía que a los traidores, hay una frase que habla de que al traidor no hay que matarlo porque crea anticuerpos. El traidor, cuando uno ve a un traidor, está creando anticuerpos. Entonces hay que dejarlo. O tenerlo siempre, el traidor. Eso pasó cuando a Perón lo quieren matar, que le hacen un ataque con una bomba en el coche, que de casualidad él no está, que yo en Venezuela, no está en Venezuela. Y quieren también, hacen otro atentado porque el ministro era Silvestre Beni, creo, no me acuerdo quién era. No, era un militar, perdón, era un militar de la Revolución Libertadora.
y le decían en ese momento que Isabel estaba a sueldo de la Revolución Libertadora, y él dice de alguna manera que no le consta, pero que de ser así es mejor que esté adentro de la casa y no afuera. O sea, que esté adentro, o sea, él tenía esa manera de pensar. A los traidores, a los espías. El enemigo adentro, Sí, tenerlo sí. cerca. El enemigo adentro. Adentro. El enemigo Cerca. adentro. En la luz. Sí, sí. Y eso lo expresó varias veces. Después estaba esa otra bendita costumbre, imagínense a Perón en Madrid, al peronismo acá bastante disperso. Acá hubo un fenómeno muy especial en el 55, que es que cuando cae Perón cae en forma, por una revolución armada. Poco tiempo antes, en el año 54, hay una elección que es poco recordada, es poco conocida, que es la elección del vicepresidente, porque Gómez, que fue Quijano, había sido elegido vicepresidente, pero no llegó a asumir porque murió. Entonces una cosa muy rara en la historia argentina, digamos, que no llegó a asumir. Al no llegar a asumir, no es que va el presidente de la Cámara de Diputados, sigue una línea de sucesión, porque al no asumir hay que llamar de nuevo elecciones. Y se llamó en el 54. Y Perón gana por 60-70%, una barbaridad. De ser el candidato del peronismo, que era un marino casualmente, gana por robo. Entonces era evidente, eso fue en el año 54, era evidente que a Perón no se lo podía sacar por elecciones. No había manera, había pasado poco tiempo y había ganado por el 70%, entonces por eso deciden sacarlo por la fuerza. Sí, porque no estaba clarito. Y porque no estaba clarito. Estaba aprendiendo. Perón dijo, en el 46 teníamos todos los medios en contra y ganamos. Y en el 55 teníamos todos los medios a favor y perdimos. Porque en realidad, más que tener los medios a favor, lo que tenía era gente que le chupaba las medias. Y eso no ayuda, políticamente no ayuda eso. En el 55 se da este fenómeno de cuando la revolución en Córdoba estaba a punto de perder, o sea, militarmente estaba prácticamente perdida. Igual le dejan un respiro lo suficiente como para que salgan. Y viene la Marina a Buenos Aires y Perón se renuncia y se embarca en la cañonera paraguaya para después subir a un avión. En realidad no se fue porque esa cañonera estaba desarmada, digamos. Perón está absolutamente solo. Después de todo lo que hizo, la CGT ni siquiera hizo un paro. Ni siquiera llamó, mucho menos llamar a una resistencia armada como quería Cook. Y después hubo que empezar de cero, o sea, con la resistencia peronista, a partir del año 56, se empezó de cero, con todos cuadros nuevos, porque todos los cuadros que habían estado en la época de Perón, prácticamente la mayoría había decepcionado y los había traicionado y habían desaparecido, sobre todo los dirigentes sindicales, los dirigentes de la CGT. Eso fue un fenómeno muy especial, eso, de esa soledad de Perón en ese momento. Y con respecto a los medios y con respecto al humor,
En realidad, durante los gobiernos de Perón, el humor fue usado mucho por la oposición, a través del famoso chiste, el chiste hablado, el chiste contado. Le voy a contar un chiste y contaban, bueno, de Evita decían cosas parecidas a las que dicen de Cristina, qué sé yo, nunca la toleraron, nunca la pudieron tragar, Evita. Y hacían, tomaban de punto a algunos funcionarios, que uno fue el presidente de la Cámara, el gobernador de Buenos Aires, Aloe, que decían que era muy bruto, entonces decían que había escrito un libro que se llamaba ¿Cómo pienso? El pienso es un forraje, ¿cómo pienso y no estoy errado? Y el humor era usado por la oposición porque es una herramienta para esmerilar, como dirían hoy, y realmente esmerilar, realmente, ¿no? Si uno insiste, realmente llega a ser eso. Pero bueno, nada, esta era la forma del humor del viejo, de Perón. Tenía muy campechano, cuando iban a España y él estaba acá cuando se empezó a formar todo de nuevo y aparecieron gente como Mandón y qué sé yo, alguien le pedía una carta, él le hacía la carta. Y venía otro y le pedía otra y él le hacía la carta. Entonces había 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas, y después un disco, 2 discos, 3 discos, cassette en ese momento, que podían decir cosas distintas, pero sí, decían cosas distintas. Y cada uno venía con su cassette, con su carta, y ese era un estilo de conducción. Era sumar, es decir, yo no puedo gobernar nada más que con lo bueno, decía Perón. Santiago, ¿te acordás? 70, 71, acá eso es un color distinto que la canción cómica que decía recibí carta de Juan, sí. Los muchachos, pero quieren que vuelva. Claro. Mi vieja tenía el niñito. Sí. Los muchachos, pero No, lo que iba a nombrar con respecto a Perón y el humor es que hubo en los últimos años una resignificación del peronismo en la figura de Capusotto, por ejemplo, que lo volvió a tomar para las nuevas generaciones que nunca lo llegaron a conocer o no llegaron a conocer quién era, y lo hizo un personaje humorístico. Y con eso mucha gente entró al peronismo por ese lado también. Por los personajes como por ejemplo Bombita Rodríguez, que era un montonero, era un tipo pesado, pero las nuevas generaciones, los chicos de 20, los de 30, lo tomaron al peronismo de ese lado. Porque como decías, el humor no era algo, no había una mentira, sino que había una exageración. Y Capusotto, a través de Saborido, lo ha tomado muy bien, pues los dos son peronistas, Sí, los dos. profesos. Entonces quería como mencionar que Perón y el humor, en la actualidad, Capusotto fue el único humorista que lo ha tomado, a mi entender, de la mejor manera, lo ha resignificado. Sí. Sí, sí. Es un peronismo para otra generación. Es interesante lo que, disculpe, permiso, Sí. interesante lo que dijo el joven. Gracias por lo de joven. Yo soy pendejo. Es interesante porque dijo el humor no mentía, algo así, dijo usted. El humor, exactamente, en realidad esto me hizo pensar que es verdad, el humor no es ni verdad ni mentira, el humor es. Usted dijo algo en su exposición, que era que Tato no está actualizado hoy, sino que la historia y la cultura nuestra se repite con algunas variaciones, pero que el guión se repite y por eso está actualizado, pero no a la inversa. Es decir, que Tato no pensó de acá a 40 años en su momento, sino que la historia se va repitiendo con distintos actores y
no se repite igual, sino hay variaciones. Entonces el humor me parece que, por lo que usted dijo lo importante cuando hablaba del humor gráfico, el humor transmite y el que lo ve interpreta, como todo, ¿no? Siempre se interpreta. Pero el humor es pura interpretación de imagen, y casi, sobre todo en gráfico, y esto se puede trasladar a la televisión, por eso es muy efectiva cuando los que manejan los grupos de comunicación, los medios, apuntan con sus imágenes a determinada cuestión. Deterioran porque se mete en la cabeza. En el humor no se piensa, el humor lo percibe y interpreta. Y hay algo que usted señaló, paradojalmente. Si uno tiene que leer un texto de Mao o de Descartes o de cualquier filósofo, tiene que pensar. En el humor no se piensa, se introduce, produce un efecto de cierto placer, por eso está intrínseco al humor. Y ¿El que la recibe o el que lo hace? El que lo recibe. El que le estoy hablando del que lo recibe, de la masa que recibe. El que lo hace es un autor X, no importa, muy habitado. Por supuesto, le va a producir un placer determinado a Caloi y a todos, pero eso es otro tema. El que lo recibe le produce humor. Y el humor es placer. Pero yo creo que te hace pensar, ¿no? Pero claro que lo hace pensar después. Pero cuando usted recibe y produce un efecto, a veces, voy a usar una palabra más usual, subliminal. No produce el efecto inmediato, sino es no del todo bien consciente. Produce un efecto, un humor, y capta a la persona, ¿no? Todas las frases que usted puso y todo nos captó y nos hace pensar. Es un pensar muy diferente a un texto, no es lo mismo. Usted tiene que leer en el texto mucho, por eso los humores no son demasiado textos, son muy cortas las frases. En general el humor gráfico tiene esa relación. El humor gráfico prácticamente es eso. Ahora hay otras formas de hacer humor, hay teatro, hay literatura, hay distintas maneras, distintos formatos. Pero básicamente yo creo que el humor hace pensar tanto como uno se proponga. También hay un humor, como decimos nosotros, de la isla con el náufrago, ¿no es cierto? Y la palmera donde no pasa nada nunca, que es un humor pasatista. Yo creo que el humor siempre tiene un contenido. De hecho, el que hace humor no es ingenuo, tiene una ideología, tiene una idea política y hacia ahí va con su creación humorística. De alguna manera coincidiendo pero diferenciando lo que vos decías recién, creo que el humor tiene sobre un texto serio, digamos, como decía, bueno, leer un filósofo o escuchar humor sobre. Creo que la gran diferencia es que el humor entra desde lo afectivo, ¿sí? El texto es algo más duro, más serio, más formal. El humor te agarra desprevenido, te hace una zancadilla y te deja pensando, pero no es que no te hace pensar. Creo que ahí lo efectivo y lo masivo es los efectos. A ver, perdón, dijimos al compañero. También lo interesante, ¿no? Cuando uno piensa en Perón y piensa en lo popular, piensa en esos dichos que son populares, basta con uno recorrer el país, ¿no? Recorrer o hablar con los sectores más populares que pueden existir, y uno en esos sectores populares ve el chiste y el humor que sale siempre y siempre explica la realidad. Y la realidad, por más dura que sea, la explica con humor. O hacia el que está cerca, cómo se grafica, qué sé yo, el sobrenombre, o toda una serie de formas que Perón las conocía,
y las utilizaba constantemente. Utilizar el humor para la política o esos gestos o la gesticulación y demás tienen que ver con entender al pueblo, entender a la gente, que muchas veces eso, un gesto, un chiste, una palabra a tiempo, ¿no?, dentro de ese humor genera mucho más pensamiento y genera una relación muchísimo más directa que tal vez un libro que lo leen pocos o que llegue a pocos, mientras que ese gesto llega a muchos y muchos lo repiten, porque como bien decías hace un rato, el chiste del boca a boca se repite, se transmite y llega y va llegando y va siendo mella, sea a favor o sea en contra. Y eso es constante en la Argentina, es una particularidad en nuestro pueblo, que tal vez venga de los españoles, que tal vez venga de los italianos y de muchos otros pueblos, pero es una mezcla que indudablemente tenemos y que se caracteriza mucho. Muchas veces lo representamos más con los cordobeses, ¿no? Sí, pero los santiagueños, los tucumanos, los mendocinos, los bonaerenses, todos tienen sus dichos, sus cosas populares y que son, por la sencillez, llevan a la comprensión rápida y al pensamiento sencillo. Eso es lo que Perón realmente es un tipo popular, por decirlo de alguna manera, porque comparte todos esos códigos y los usa. Uno puede decir, bueno, una de las características de los milicos de los años 40 y qué sé yo, es que eran gente más de campo, más de estar afuera, en el interior, pero Onganía no era así. Y es un contemporáneo. No se le escapaba una sonrisa. No se le escapaba una sonrisa. No se le escapaba una sonrisa. Aparte las viejas frases de Perón, esto de decir vieja costumbre de cartel, al pedo, pero temprano. Esto es. No, pero aparte lo que dice el compañero ya me parece que es importante en el sentido de que él está gobernando y sabe y conoce y comparte los códigos con los gobernados. Eso me parece importante, o sea, y sobre todo para ver la contradicción, pusieron Daniel, que me parece que está en el otro extremo, que entra con una carroza en la sociedad rural. O sea, mientras que Onganía pretendía ser el rey sol, por decirlo de alguna manera, mientras acá el francés era casi el segundo idioma en determinado momento, a comienzos del siglo XX. Perón es un tipo que, inclusive por su origen también, era realmente un tipo que usaba esto para comunicarse, para expresar y para darse a entender. Santiago, creo que en ese sentido es un rasgo constitutivo, digamos, su humor y su forma que caracteriza su conducción y justamente eso los separa de esa idea de jefatura, o sea, también su forma de comunicarse con el otro, de esa llegada que estaban diciendo ustedes afectiva, se da a partir del humor, aunque te esté diciendo las peores cosas, digamos, y sin embargo te deja pensando características de una conducción y no de una jefatura. No, claro. Y encima te tenés que decir que boludo que soy, porque la verdad que chapó, me lo dijo de una manera brillante, ¿no? Que es singular en él, ¿no? No sé si hemos tenido algún otro personaje, por lo menos
ironía, que te haga pensar, afectividad. Y eso todo se consagra justamente en su humor, me parece, ¿no? Y decisión, porque cuando, Claro. cuando le dicen, le hablan de este espía, y dice hay que dejarlo, el cría anticuerpo, está tomando una decisión, no está mandando a matarlo, está tomando la decisión de dejarlo. Y son decisiones importantes y riesgosas. Pero lo hace con un dicho, lo hace porque él hace tú una referencia a los anticuerpos, de la historia, del desarrollo de la humanidad y qué sé yo, para llegar después a eso. Es una manera de llegar, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Rina respecto a la forma que de golpe tenía Perón de comunicar ciertas cosas que a veces eran duras y con una cosa humorística. Me estoy hablando de una pequeña anécdota ya del 73, cuando no sé qué quilombo había con las paritarias, y Perón está hablando, y dice, pero esto dice de las paritarias es como dice Fidel Pinto, referido a un personaje de América del Valle, se fue inventé yo. Era la frase todos se cagaron de risa, ¿no? Una sola cosa, perdón, sí quiero por ahí dejar respecto de los chistes de las islas con los náufragos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la época. Hoy a mí me haces un chiste en una isla desierta y yo pienso cuántos funcionarios tienen una cuenta offshore en esa isla. Porque siempre esto de la isla desierta es una interna entre los humoristas, es decir, es una interna nuestra, que alguien que no se quiere comprometer, que no quiere... hace chiste de isla desierta. Pero ahora, después del offshore, ya tiene otro problema. Vamos arriba y ya está. Y bueno, lo otro muy interesante es no sé si tiene que ver estrictamente con el humor, pero es esa, ¿de dónde aparece el mote de los gorilas? Que se había perdido y lo retomamos, ¿no? Sí. Con Delford. Claro, con Delford. Era por un Hay personaje. una canción, perdón. Hay una canción. Sí, deben ser los gorilas. Ya deben ser. Por ahí. Deben ser los gorilas. Deben ser los gorilas. Perdón. Sí. Que se toma el mote de gorila con... No, que digo, que me parece que hay algo que no es menor, que es, viniendo lo que tiene que ver con el humor, la política y Perón. Perón lo que quería era un pueblo feliz. Y ahí los días más felices siempre fueron peronistas. Y su forma de hacer política, o la intencionalidad de la política, era para que haya un pueblo feliz. Digo, a lo mejor dentro de lo que tiene que ver con los chistes o ciertas cuestiones, la alegría, digo, es algo interno de uno, la tiene o no la tiene, y el poder de poder mantener la alegría dentro era una victoria, o sea, hacia lo otro que se venía, era una de las victorias, el que el pueblo esté feliz o se pudiera reír, a pesar de, seguía siendo una victoria peronista, de algo de lo que no nos vamos a olvidar y de alguna manera, poder remontar un pueblo triste y no. Sí, más allá de todas las contradicciones y del ancho de banda del peronismo, de la derecha y de la izquierda del peronismo, más allá de todo eso, el hecho de la alegría, de la fiesta, es constitutivo del peronismo. Y yo te voy a dar un par de ejemplos. Cuando un grupo de compañeros nos fuimos de la revista Humor, peronistas, a otra revista que había creado Martín García, se llamaba Feriado Nacional. El nombre de la revista estaba indicando un concepto totalmente distinto al humor. El humor era más serio, vamos a decirlo así. Y Feriado Nacional, porque y el 18 de octubre, durante muchos años, en la primera y en la segunda presidencia de Perón, era San Perón, era feriado.
El 18 era feriado. La gente pedía mañana San Perón. Mañana San Perón. O sea, mañana no trabajamos. Hoy nos divertimos. O sea, hoy vamos a la plaza a escuchar a Perón, escuchar a Evita, pero después sigue la fiesta, porque hay fiesta, y mañana no trabajamos. Mañana es San Perón. Eso evidentemente provocaba una irritación que la vacancia, que se nos tomaba en la burguesía, digamos, era el los chiste dueños. que teníamos de las dos líneas, de las dos realidades. El pobre, cómo fue evolucionando el pobre hasta estar en un auto, todos felices, juntos, yéndose de viaje, y el oligarca que le rompe las pelotas que el pobre sea feliz, ¿no? Sí, sí, es que esto es un poco lo que está pasando ahora. Esto es lo que está pasando ahora. Hay un resentimiento, o sea, hay algo que yo creo que más que política es desde el psicoanálisis que se puede explicar mejor que desde la política. Está sucediendo eso. Pero porque nunca han podido sentir la felicidad y la alegría como lo puede sentir es distinto realmente. Inclusive yo recuerdo una solicitada, no me acuerdo en estos momentos cuál era el tema, alguien que había dicho una brutalidad como lo pérfido, digamos, dijo lo que dijo ahora, y era una contestación. Y la solicitada lo único que decía era, che. Y la firmamos un montón de gente. Yo nunca vi una solicitada así, yo creo que la tengo guardada por ahí, perdida, guardada y perdida al mismo tiempo. Pero me pareció un hallazgo. Dejate de joder. En Crónica, cuando murió Perón, murió. Murió solo. Murió. En negro, no en rojo. Murió. Es cosa. No, el hecho yo creo que esto tiene mucho que ver con lo popular, y el humor en general tiene mucho que ver con lo popular. Sí. Yo no sé cuando la gente recibe página 12 que es lo primero que lee, que es lo primero que ve, pero el cuadrito de humor es de lo primero que se lee, creo yo. Y eso a mí me parece que sí, que el humor tiene mucho que ver con lo popular, y Perón conocía, y aparte... No solo se ve, después va por Facebook, va por Twitter. Sí, pero el chiste específicamente rebota por todos lados. Rebota por todos lados. Claro, porque aparte tiene esa característica, el humor gráfico, de la simpleza, de ser muy sintético, entonces muy fácil de hacerlo circular también. Yo iba a decir que el humor está tan en el pueblo y tan lejos de la oligarquía. Vos fíjate que cuando nosotros nos juntamos en una plaza, más allá de gritar consignas que expresan ideas muy claras, estamos alegres, estamos de fiesta, y nos abrazamos, nos saludamos con cariño. Y vos fíjate que los cacerolazos que hemos lamentablemente presenciado en TN y esa porquería, era con odio y con desesperación. Nunca vi a un oligarca abrazar a otro, sin tocarse, volviendo a cacerolistas con cara de odio, de bronca. Todas las joyas encima. Y a tal punto que por más que ahora intentan poner, no sé, el Ministerio de la Alegría, no sé No, parece que si no se toca, tienen problemas, son infectos contagiosos entre ellos, no se quieren, no hay problema infecto contagioso. Y la única felicidad a la cual ellos hacia allá van es poder tomarse un avión a Miami, que no haya un negro en el avión. ¿Por qué esta era lo terrible? No, bueno, Obama es negro, pero de negro. Hay que tener un negro en la familia. Eso siempre conviene, ¿no? Pero digo, esto indignaba a esta gente, que al final cualquiera podía tener un auto, cualquiera podía viajar, que no se está diciendo ahora. Es lo que está diciendo. Esta gente se creyó que podía
comprar un plan, hacer un viaje, tener un coche. Lo que pasa es que se repite, hay cosas que se repiten. También por edad yo vi una cuestión que algunos de acá la habrán escuchado. En Mar del Plata ustedes recordarán que se hicieron los famosos hoteles de Chapamalar. Esa fue una obra del peronismo. Sí. En la década que va del 46 en adelante, los obreros, la gente asalariada de cualquier estirpe, de cualquier provincia, iban a Mar del Plata. Por eso sufre Punta del Este. Obviamente que los Peralta, los Bulnes, todos ellos no pudieron tolerar esto. Y se decía, estos negros que van a engañar. Claro. Pero así textual, así lo he escuchado yo. Entonces, era muy fuerte la cuestión. Era demasiado fuerte. Es decir, ahora, esto está intacto. Esto está intacto. Lo acaba de decir este ministro, Brad Guy, pero este hombre que ha llegado a decir esto, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Lo que dijo, o sea, es vergonzoso. Sin embargo, es intacto. Esto pasó hace 70 años, 60 años. Se decía con que estos negros van a tener van a ir a engañar. Y ahora es, en la actualidad, cómo es que un empleado tiene tanto consumo, se compra todo. ¿Cómo es esto? Es lo mismo, la estructura, el guión, es exactamente igual. Yo quisiera decir una cosa por un tema que usted señaló al pasar. Nos hubiera gustado que las cartas hubieran sido más definitorias, por lo menos para nosotros. Te dijo algo así. Bueno, este es un problema que el peronismo tendrá que discutir internamente. Porque si Perón, como él decía, si uno toma cualquier discurso de cualquier político y toma un discurso de Perón, es una gramática absolutamente distinta. ¿No? Los que hacen semiótica saben de esto. Basta ver cómo estructura un discurso Perón y cómo lo estructura cualquier político de todas las clases, inclusive algunos compañeros peronistas. Perón dialogaba, era una construcción artesanal, era un diálogo. Aún cuando daba esos discursos en la Plaza de Mayo, ¿no? Que era para ver si seguía contando con el pueblo. Diríamos, era una manera, era una forma de construir un discurso dialógico, aunque él hablara siempre. Él dijo, dice en muchos de sus libros, yo no soy político, soy conductor. Parece que no escuchamos esto, nos cuesta escuchar esta diferencia. Y como tal tenía que conducir a todos, a los que estaban adelante, tenía que decir que a los que estaban atrás, a los retardados, a los del costado. Y este era el tema. En los comienzos de la resistencia, estoy hablando del primer Comando Nacional de la Resistencia, del 55, donde estaba Cook y Lagomarsino y el viejo César Marcos, llegaba solo una carta, vía Caracas, Chile. El que había sido diputado del peronismo, Monzón, padre, Florencio, era el que traía las cartas al Comando Nacional, la mandaba. Había una carta, dos a lo sumo. A medida que el movimiento y la resistencia se fue complicando y fueron apareciendo otros actores, había varias cartas simultáneas. Esto sí, efectivamente. Había que, es decir, a mí me parece que lo más difícil, y que es un reto propio para el peronismo, es entender la quintesencia de lo que Perón planteaba. Cuando la compañera habló de la felicidad del pueblo, ¿qué diferencia hay entre decir, citando a Maquiavelo y a todos los que han hecho política, la política es el arte de lo posible? Perón decía así, la política es el arte, pero agregaba algo que dijo la compañera allá atrás, que era clave. Sí, esto está apuntando a la felicidad del pueblo. Y esta es una diferencia fuerte, es una definición de toma de ética política o de ideología política, o pónganle el nombre que quieran. Pero era un compromiso
con el pueblo. Sí, él siempre dijo de que la economía y las distintas ramas debían estar al servicio. Eso fue una frase muy común en él. Y ahí al es servicio. un tema clave para entender hacia dónde apuntamos. Entonces no todo, y después él decía otra, en política se negocia, y él dijo una frase importante, se negocia todo, hasta el punto de la nación, lo que no se negocia es la nación misma. Y esto es otro tema, es otra fuerte afirmación política de Perón, ¿no? Sí, inclusive Perón, hay una anécdota de él, el anecdotario de Perón es muy vasto, que hay un político opositor, digamos, conservador creo que era, que había vivido mucho tiempo en Chile y conocía muy bien el tema, y lo llama y le ofrece ser embajador argentino en Chile. Y el hombre le dice, pero hay un problema, dice, yo no soy peronista. Y el tipo dice, usted no va en representación de un partido político, va en representación de la nación. O sea, Perón tenía idea muy concreta sobre lo nacional. Hay cosas que podemos llegar a discutir, y bueno, de hecho se discuten y hay que discutir más. Perón tuvo serios problemas en los últimos años de su gobierno con gente que estuvo cerca de él. Tuvo demasiados alcahuetes, demasiados, que no dejaron hacer nada. O sea, cuando él dice de los medios, todos los medios son peronistas, es porque a Paul había prácticamente robado también y se había quedado con todos los medios, pero no servía para nada. Eso no servía para nada. O sea, no hubo una profundización pero bueno, son temas para seguir discutiendo. En este momento una frase tuya en un programa de radio que era, pero esa es otra historia. ¿Cómo? Perdón. Frase, pero esto es otra historia. Pero esto es otra historia. Hay otra historia, pero esto es otra historia. Pero bueno, la historia ahora que se nos viene a nosotros es estar juntos y trabajar para que podamos sonreírnos todos, para que todos podamos recuperar la sonrisa que en estos días estamos perdiendo. Porque ver a Prat Gay pidiéndole perdón a Repsol es algo que produce gastritis. O sea, ahí es cuando... Los empresarios españoles, sí, terrible. Así que bueno, yo creo que tenemos que trabajar, tenemos que estar juntos. Acá hay una revolución cultural para hacer. Nos parece que es muy importante, nos parece importante que un local, una agrupación como esta traiga este tipo de temas para conversar, para debatir, que son verdaderamente nuestros temas. Es lo nuestro, es sobre lo que tenemos que hablar, sobre lo que tenemos que construir. Culturalmente estamos siendo demasiado sometidos, no solamente nosotros, sino toda América Latina, y bueno, tenemos que darle para adelante. Este sábado a las 11:30 en Plaza José hay un encuentro muy interesante, sí, para no patologizar la angustia, porque muchos tenemos angustia y nos quedamos un poco paralizados, y no generarnos en nosotros mismos el mismo odio que ellos hicieron con Cristina, o tuvieron con Cristina. En Plaza José el sábado a las 11:30 de la mañana. Sí. Va a haber varios y van a haber... Sí,
Sí. Va a haber un encuentro todos los sábados en lo posible En distintas plazas. en distintas plazas para que nuestra angustia no quede en una situación patológica que no nos deje crecer, juntarnos, aliviarnos y hacer realmente un movimiento que sea más cultural, más diferente. Es lo que propone Cristina, un frente. Sí. Yo creo, tomando la charla de hoy, que el humor es una cosa. Y el humor es una cosa. Exacto. Exactamente. Bueno. Pero no todos tienen humor y lo primero que baja es el humor también. Le queríamos agradecer a Santiago por Un estar aplauso. aquí, un aplauso. Siempre veo tu sonrisa y yo pienso con amor. La sonrisa de mamá es como la de Perón. La sonrisa de mamá es como la de Perón.